Buenos días a todos nuevamente, qué especial verlos hoy aquí otra vez predicando. Nos visita el día de hoy una hermana muy especial. Ella es Estelita Gallego de la ciudad de Bogotá y está aquí con su hermana. Ha ido a visitar. Entonces es especial tenerte aquí. Bienvenida a tu casa. Amén. Bueno, estamos estudiando. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Alguien que me recuerda? Hecho. Así que nos acordamos. Seguimos en nuestra serie del libro de Hechos. Y recuerden que esta serie se llama Que hablen los primeros cristianos. Eso es lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Hoy vamos a estudiar o vamos a trabajar en el capítulo 3 del libro de Hechos. Mi sermón de hoy se llama Lo que tengo, te doy. Así se llama. Y vamos a entender por qué. El título realmente sale del sermón. Ahora, ¿cuál es el propósito del pasaje? ¿Cuál es el propósito de estas clases, de estos sermones? El título de la serie es Que hablen los primeros cristianos. ¿Por qué esa frase? ¿Cuál es el fin de eso? Bueno, el fin es restaurar, ojo lo que yo les quiero comunicar aquí, de restaurar los principios con los que se estableció la iglesia en el primer siglo. Evidentemente, no se trata de restaurar todas las prácticas de la iglesia del primer siglo, porque de eso no se trata. Nuestro contexto es completamente diferente, ¿sí? Ser o regresar a los principios de la iglesia del primer siglo se trata más de los principios, no tanto de las prácticas. ¿De acuerdo? ¿En eso estamos de acuerdo? Ok. Les pido el favor que apaguemos cualquier tipo de celular, WhatsApp. Yo prefiero que tengamos la Biblia así. Es mejor interactuar con el papel. Cualquier cosa que suene, llore. No lo digo por David. No, el pobre muchacho ha sufrido con esa parte. Él no va a querer tener hijos. Si ese era el propósito con el cual le dieron ese muñeco, creo que lo cumplieron con el propósito. Amén, pero ya saben que a Juan Diego le tocó hacer esa tarea, entonces tranquilos. ¿Listos? Ok, bueno, recuerden eso. El punto aquí es restaurar los principios de la iglesia en el primer siglo. Y este capítulo de Hechos 3 me parece muy interesante. Quiero que vayamos allí y lo leamos. Hechos 3. Él estaba bien, lo cogió Ángela y ya. No hay forma, no hay derecho. Hechos 3. Es un poco largo el capítulo. Es un poquito, bueno, no tan extenso, pero sí es un poquito largo. Entonces, igual es importante leer la palabra de Dios. Amén. Versículo 1 dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar.
Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Versículo 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Eso es en el templo, recuerden. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Para aquellos que dicen que son Jesús, ¿no? Tengan cuidado con eso. Él está todavía en el cielo, o sea que no toman cuento de toda esa gente. Como Dios se lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convirtiera de sus maldades. Es un capítulo muy interesante. Son los inicios de la iglesia, ¿no? Todo esto que hemos visto son los inicios de la iglesia, y este capítulo narra concretamente la sanación milagrosa. Es una de las primeras sanaciones o de los primeros milagros hechos por los apóstoles. Narra la sanación milagrosa de un hombre lisiado y su trascendencia para la predicación del evangelio. Entonces, hay varios eventos allí que son bien interesantes, pero yo me quiero enfocar en uno, en el primero. Vamos a ver solamente dos cosas. Primero, Jesús, el milagro más grande. Jesús, el milagro más grande. ¿Por qué este subtítulo? Les voy a explicar por qué en el desarrollo. Vamos a recapitular un poquito lo que está en el capítulo 3, al inicio. Pedro y Juan se dirigían al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Eso es una práctica, ¿qué? Judía. Es decir, que la iglesia en sus inicios era judía. La iglesia en sus inicios estaba formada por judíos. La iglesia se reunía ¿en dónde? En el templo y en las sinagogas. Esos fueron los inicios de la iglesia. Más adelante, la iglesia se separa del judaísmo, y ahí es cuando comienza a ser severamente perseguida. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia estuvo bajo la sombra del judaísmo, es decir, hacía parte del templo, no había problema, porque el pacto entre romanos y judíos era de no agresión. Los romanos dejaban tranquilos a los judíos
con sus prácticas religiosas, con la adoración a Dios. Es más, ellos tenían su propia guardia del Sanedrín y del templo. O sea, no había problema. Entonces, mientras la iglesia estuvo bajo esa, digamos, cobertura del judaísmo, no hubo problemas. Es cuando la iglesia se separa, por lógicas y obvias razones, del judaísmo, que comienza a ser severamente perseguida, incluso por los mismos judíos. De hecho, más adelante, en Hechos 4, vamos a ver esas primeras persecuciones. Pero aquí, los hermanos, los discípulos, iban al templo a orar. A las 3 de la tarde iban a orar. Era la hora de la oración. ¿Sabes qué me llama la atención? De la espiritualidad en el primer siglo. Que las personas eran profundamente espirituales. Es decir, la dinámica social era espiritual. Ahora, había muchas espiritualidades, es cierto, o muchas alternativas espirituales. Por ejemplo, la adoración al emperador era una alternativa espiritual. Las religiones del misterio eran una alternativa espiritual. Pero la sociedad del primer siglo no era atea. Creían en alguna entidad espiritual, pero había fe en ese sentido, había espiritualidad. Ahora, es interesante que la dinámica, digamos, espiritual de la iglesia en sus inicios era profundamente religiosa, pero en el buen sentido. Había un deseo profundo de conocer a Dios. Tú ves eso en Pedro y en Pablo. No era algo superficial, había un deseo de conocer realmente a Dios. Yo creo que es algo que nosotros podemos aprender. Nosotros hoy en día, nuestra espiritualidad se reduce al día domingo. De verdad, si tú lo analizas. Y es más, y el domingo ni siquiera, el domingo la idea de ir a la iglesia es algo como, no, yo quiero ir a la ciclovía, yo quiero ir a correr, yo quiero ir a hacer montaña, yo quiero ir a, bueno, una cantidad de cosas. Es más, están preocupados porque hoy es la luna roja. Vea. La última luna roja. Yuca dicen por ahí. Están súper preocupados que la luna roja, que la séptima luna roja, que es el fin. Bueno, mi pregunta es, ¿y están listos? ¿Por qué tanto susto? ¿Por qué tanto miedo? Eso es como cuando uno se prepara para un examen. Si uno no estudió, va mal, ¿verdad? Va como, uy, voy a perder ese examen, seguro que lo pierdo. Está como la comiquita esa que ponen en Facebook. El niño que se arrodilla todo espiritual a la cámara, Dios mío, ayúdame en el examen de mañana. Entonces en una manito que lo cogen de la pijama y lo ponen en el escritorio y dice, entonces ponte a estudiar. Es igual, ¿no? Queremos que Dios nos libre de nuestras responsabilidades. Esa es la espiritualidad moderna, ¿no? Dios, ayúdame con mi matrimonio, que mi esposa cambie, que sea sumisa, que sea dócil, que haga caso a todo lo que yo le diga. Entonces Dios, entonces sea cabeza. No es así. Pero queremos que Dios nos libere así mágicamente de todas nuestras responsabilidades. Esa es la espiritualidad moderna. Esa es la de hoy, ¿no? A todo le buscamos, Dios, ayúdame. Y cuando Dios no nos ayuda, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué Dios no hace algo? Yo les voy a leer algo interesante. Pero yo sí creo que necesitamos aprender de esto, esa profunda espiritualidad en la iglesia en el primer siglo. Espiritualidad. Que nuestra espiritualidad no se reduzca a una práctica religiosa de estar cada domingo o cada viernes o en cada charla bíblica.
Porque realmente se trata de lo que vivimos, no tanto de lo que hacemos, de lo que somos, no de lo que hacemos. Yo creo que eso es algo que necesitamos estar insistiendo continuamente. Ahora, este hombre estaba aquí porque era un lugar apropiado para mendigar, porque en su camino a la adoración sería menos probable que la gente lo ignorara. Aún así, en un lugar tan lleno de gente, el pedido de dinero debe haber sido una repetición infructuosa. Esto es quizá la razón por la cual el narrador registra que Pedro y Juan se fijaron en él. Pedro y Juan lo miran fijamente y le dirigen las palabras que cambiarían su vida para siempre. Ni plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ni plata ni oro. Ojo que eso no se predicaba en esa época. Ni plata ni oro tenemos. Es decir, que Pedro y Juan no andaban en Rolls Royce, ni en camellos último modelo. No tenían plata. Así de sencillo. Ni plata ni oro. Lo que tenemos, eso te damos. ¿Qué le dieron? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro lo tomó por la mano derecha y los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Ahora, fue realmente un milagro genuino. No fue una imitación. No fue un acto de magia. Un verdadero milagro en alguien verdaderamente enfermo. Recordemos que Lucas aclara que este hombre era cojo de nacimiento. Era un hombre realmente enfermo, realmente viciado. Ahora, este hombre saltaba de alegría y alababa a Dios por ello. Su vida había cambiado en un instante. Ya no era el mismo. Fue algo verdaderamente sorprendente. Me llama la atención porque dicen que él no se despegaba de Juan ni de Pedro. Estaba ahí, aferrado a ellos. Yo creo eso como signo de agradecimiento. Las personas alrededor lo reconocieron, siempre lo veían pidiendo limosna, ahora lo veían completamente sano y además saltando de alegría. Obviamente había mucha admiración en este hecho. La gente se dirigió a Pedro y a Juan. El hombre seguía aferrado a ellos. La gente buscaba una explicación para este evento. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Que ni Pedro ni Juan se aprovecharon de ese momento. Es decir, no hicieron una campaña de milagros ahí, que hubiera sido algo conveniente. Ni predicaron de sanidades, ni de nada de ese tipo de cosas. Ese no era el tema relevante para ese momento. Pedro enfocó su predicación en otro tema. Un tema realmente relevante y objetivo. ¿Quién o qué? Jesús. La vida de un hombre había sido transformada por Cristo y era el momento de que la gente supiera de primera mano quién era Jesús. Ni Pedro ni Juan tomaron el crédito para sí mismos. El milagro que acababa de ocurrir apuntaba a otro milagro aún mayor. El propósito de los milagros, quiero enfocarme un poquito ahí, en el Nuevo Testamento no eran los milagros en sí mismos. De hecho, tú ves que en el Nuevo Testamento no hay muchos milagros. O las sanidades. Tampoco se trataba de un evangelio social. No era ese el fin. Los milagros eran señales que revelaban a alguien, que acreditaban a alguien en especial. Pedro en su primer sermón lo dejó bastante claro. Vamos a Hechos 2:22. Ahí pasan la página hacia atrás y ahí dice. Versículo 22 de Hechos 2 dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Jesús fue acreditado con estas señales. Es decir, que los milagros y las señales apuntaban en una dirección: Jesús. Los milagros y las señales realmente no tenían valor en sí mismas sin Jesús.
La razón de esto era que miráramos y que la gente en ese inicio mirara a Jesús. Vamos a otro pasaje, Juan 20:30. Ahí atrás. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Hizo muchas otras señales milagrosas. Si el enfoque de los apóstoles y de los evangelistas fuera de los milagros, habían escrito todos los milagros. ¿Sí o no? Pero escogieron unos. ¿Con qué fin? Con que la gente creyera, con el fin de que creyeran en Cristo y creyendo en Cristo fueran salvos. Ese era el fin, no era otro. El verdadero milagro aquí era Jesús, no la sanación del cojo. Pedro se los hace saber a quienes se reunieron a su alrededor en el versículo 15 de Hechos 3. Desde el 14 los comienza a responder. O sea, lo que hace Pedro aquí es aprovechar la oportunidad. Es decir, todo un mundo de gente se reúne allí al ver la sanación del cojo. ¿Y qué hace Pedro y qué hace Juan? Aprovechan la oportunidad para predicar acerca de Jesús. Y lo responsabilizan a ellos. Mira lo que dice el versículo 14. O antecitos. El Dios de Abraham, 13, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Versículo 15, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Pedro predica nuevamente acerca de la cruz, pero también lo responsabiliza a ellos. Ustedes lo mataron. Prefirieron soltar a un asesino y mataron al autor de la vida. ¿Tú te imaginas? Responsabilizar, o sea, los tenía ahí enfrente. Ustedes fueron. Ustedes lo mataron. Ustedes son los responsables de que Jesús haya muerto. Pero ¿saben qué? Jesús resucitó. ¿Te imaginas predicar un sermón así? Dicen que mis sermones son duros. Este hombre los estaba acusando así de frente. Ustedes lo mataron. Ustedes lo pusieron en la cruz. Responsabilizó a estas personas de la muerte de Jesús. Y yo creo que eso no es solamente para ellos, eso es también para nosotros. Nosotros, de hecho, lo he escuchado muchas veces, pero yo no estuve hace 2000 años, ¿yo qué tengo que ver ahí? ¿Por qué yo soy responsable de la muerte de Jesús si ni siquiera lo conocí? Si ni siquiera estuve en ese lugar. Sí, pero Él murió no por un grupo de personas en particular. Él murió por todo el género humano que pecó. La pregunta es, ¿tú has pecado? Sí. ¿Yo he pecado? Sí. Entonces Cristo murió por ti. El justo por los injustos. El inocente por el culpable. O sea, eso a nosotros nos toca directamente. Él dice, somos responsables de esa muerte. Así no hayamos estado allí, pero nosotros somos responsables. Ahora, ¿qué hace Pedro? Los lleva a un milagro mucho mayor. ¿Cuál? La resurrección. Mira cómo desenfoca Pedro y Juan a la gente del milagro del cojo y los enfoca en el verdadero milagro aquí. El milagro relevante, ¿cuál? La resurrección de Jesús. Pedro y Juan los enfocan en, mira, Jesús murió.
en la cruz. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. El mayor milagro, el mayor don, el mayor tesoro que una persona puede tener es a Jesús. Eso significaba que para sus discípulos en el primer siglo, eso era todo lo que tenían ellos, a Jesús. No había nada más significativo para ellos. Eso era lo que dirigía sus vidas. De Cristo estaban revestidos y Cristo era el tema de sus predicaciones, conversaciones y cartas. El verdadero milagro era Jesús. ¿Sabes cuál es el fenómeno de hoy en día? Que buscamos milagros, pero no a Jesús. Mira, el cristianismo de hoy se ha vuelto tan superficial que la razón por la cual se mueve hoy no es por la resurrección de Cristo, por su muerte y su resurrección, sino por algo para ellos. Ven por tu milagro, ven por tu sanación, reclama tu milagro, reclama lo que es tuyo, lo que el diablo te quitó. ¿Qué me quitó? O sea, es una cosa tan superficial y no se habla del verdadero tesoro de la fe que es Cristo, del verdadero milagro. ¿Sabes en quién enfocó Pedro y Juan toda esta situación? En Jesús. Mira, sí, ¿cómo se sanó? Por la fe en Jesús, pero espérate, te digo una cosa. Eso fue posible gracias a Jesús. Él es el verdadero milagro. Él es el verdadero tema de todo este asunto. El cristianismo de hoy, tristemente, se ha metido en una situación en la que yo creo ya le es difícil salir. Es difícil salir de ello, porque empezaron mal. La esencia del cristianismo es Jesús. El protagonista de esto es Jesús. Quien se lleva la gloria en esto es Jesús. El verdadero milagro es Él. Pero hoy desafortunadamente la gente va tras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. De hecho, estaba leyendo algo en este libro, se llama El problema del dolor, de C.S. Lewis. Y decía algo aquí interesante con relación a los milagros. Dice: una de las convicciones más arraigadas de la fe cristiana es la creencia en el poder que Dios posee, ejercido en ocasiones con relación a los milagros, de modificar el comportamiento de la materia y realizar los llamados milagros. Eso lo hizo Dios, por ejemplo aquí en este caso, la sanación del cojo, o cuando calmó el viento y las olas, o cuando transformó el agua en vino. La genuina concepción de un mundo común y estable exige, no obstante, que las ocasiones señaladas, es decir, los milagros, sean extraordinariamente infrecuentes. O sea, los milagros no ocurren cada rato. Porque si no, este mundo sería inestable. ¿Tú te imaginas Dios cada rato modificando la materia y todo? Sería absurdo. O sea, los milagros fueron cosas extraordinariamente infrecuentes. De hecho, si tú te contextualizas bien en las Escrituras, te vas a dar cuenta, en el Nuevo Testamento especialmente, y en el Antiguo también hubo milagros que eran muy infrecuentes. Muy infrecuentes. Tú no ves en las cartas milagros todo el tiempo. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo: para tus frecuentes dolores de estómago, toma vino. Uno esperaba, no, mira, pon la mano en la carta a tal hora y cuando llores se sana el dolor de estómago. Tome vino. Ahora no van a tomar vino para el dolor de estómago. Pero no era como que cada rato había algo así. Pero curiosamente, hoy no es de esa manera. Entonces, ¿qué se ha hecho con el cristianismo? Se lo ha convertido en algo muy superficial. Porque vamos en busca de algo para nosotros.
no realmente buscando a Dios. Piensa. ¿Qué buscas cuando llegas aquí? Es más, estamos buscando que se nos resuelvan todos los problemas. Y el mundo no funciona de esa manera. De hecho, hay otra partecita aquí que me llamó mucho la atención. Es hasta chistosa. Si tal vez fuera posible imaginar un mundo en el que Dios corrigiera los continuos abusos cometidos por el libre albedrío de sus criaturas, de suerte que la viga de madera se tornara suave hierba al emplearla como arma, o que el aire se negara a obedecer cuando intentáramos emitir ondas sonoras portadoras de mentiras e insultos. En un mundo así sería imposible cometer acciones erróneas, pero eso supondría anular la libertad de la voluntad. Más aún, si lleváramos el principio hasta sus últimas consecuencias, resultarían imposibles los malos pensamientos, pues la masa cerebral utilizada para pensar se negaría a cumplir su función cuando intentáramos concebirlos. La materia cercana a un hombre malvado estaría expuesta a sufrir alteraciones imprevisibles. Es decir, el tema de los milagros es interesante porque queremos vivir en un mundo en el que se nos libre de absolutamente todo. Esa es la concepción que tenemos de Dios. Miren, la vida es dura y después nos morimos. ¿Se imaginan? Pero nosotros no queremos pasar por ningún tipo de dolor, por ningún tipo de sufrimiento. O sea, queremos un mundo en el que todo pase así, como sin que nos toque absolutamente nada. Y eso no es posible. Vivimos en un mundo, uno, que es caído. Dos, en el que viven seres humanos con libre albedrío. Es decir, toman decisiones con libertad de elección. Muchos de estos seres humanos no toman las mejores decisiones, es decir, se van por el mal, ¿cierto? Muchos de nosotros lo hemos hecho. Tres, esas malas decisiones que algunos de los seres humanos que vivimos en este planeta tomamos, no solamente nos afectan a nosotros, sino a otros. Por ejemplo, el conductor que sale a manejar borracho. Ese señor no solamente afecta su propia vida, afecta la vida de otros. Estamos en este mundo. Entonces, ¿cómo tenemos que enfrentar este mundo? Jesús lo dijo, con valor. Es el mundo en el que vivimos. Es en el mundo en el que estamos. El dolor va a llegar. Las situaciones difíciles van a llegar. Van a llegar. La diferencia está en cómo nosotros las enfrentamos. Ahora, ¿estoy diciendo con eso que Dios no hace milagros? Claro que sí los hace. Dios no ha perdido su poder. Dios sigue haciendo milagros. Pero el mayor milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas es transformarlas, cambiarlas y poder pasar la eternidad con nosotros. Ese es el mayor milagro. No es otro. Porque mira, Lázaro igual se murió. ¿Tú te imaginas? Jesús sanó a Lázaro y luego había una conspiración para matarlo otra vez. Yo creo que era me hubiera dejado así, ¿no? A mí no me morí de muerte natural, pero eso me quieren levantar. ¿Sí? O sea, era como, uno no sabe si fue lo mejor o no fue lo mejor. Es decir, el milagro de Lázaro pretendía que la gente creyera, pero causó un efecto contrario. Algunos creyeron y una gran mayoría quería matar ahora, no solamente a Jesús, sino a Lázaro también. Y era como, no. Pues, a ver, ¿qué es lo que necesitamos realmente? A Jesús. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? A Jesús. Necesitamos regresar a eso. Que la vida de la iglesia se base en una relación con Cristo. ¿Dios va a hacer milagros? Sí, he visto muchos milagros, hermanos. Y amigos, no me malentiendan.
Yo creo que Dios hace milagros. Lo sigue haciendo. Pero yo sinceramente les digo con toda honestidad que yo no creo en toda esa charlatanería que está por ahí. No la creo. Es más, ahorita, y les he dicho, cuídense de eso. Ahorita hay una secta que se llama Iglesia de Dios Internacional, surcoreana, que dice que Dios tuvo esposa y que es la diosa madre y está en Corea. Y ya están predicando por ahí. Y no son 5. Esa iglesia tiene más de 1 millón de miembros que están predicando todo este tipo de barbaridades, porque son barbaridades. Cuidémonos de eso. El milagro de nuestra fe, el milagro de la iglesia es Cristo, no ninguna persona. Es triste ver, veíamos ese video el viernes con Jenny y algunos otros, ver cómo esas personas saludaban a una mujer a la que consideran diosa madre y la besaban y salían llorando de ahí. Ay, la diosa madre. ¿Qué pasa? ¿En qué estamos? La verdad yo no lograba entender. ¿Sabes cuál es el problema? Que eso está tomando muchísima fuerza. Por eso les digo, todo este tipo de cosas ha hecho del cristianismo de hoy algo supremamente superficial. ¿Qué estamos buscando en la iglesia? ¿Qué estamos buscando en el cristianismo? Lo que tenemos que buscar es una sola cosa, una sola persona, Cristo. Una relación con Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Es eso lo único. El mayor milagro de la iglesia no son los milagros que hizo Jesús, es Jesús. Ese es el mayor milagro. Esas señales solamente eran una señal que nos apuntaban hacia Él, como las salidas de emergencia. Es ridículo que tu salida de emergencia y te quedaras, ay, salida de emergencia. Y dándole gracias a salga, te está apuntando la salida. Eso es lo que hay que hacer. Entonces hoy adoramos más al milagro que al que hace el milagro. En eso estamos hoy. ¿Qué necesita la iglesia? A Jesús. ¿Por qué? Porque así empezó la iglesia. Con Jesús. Miren lo que dice. Por ejemplo, Pedro en una de sus cartas dijo lo siguiente: dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Así pensaba Pedro. Juan dijo lo siguiente en 1 de Juan 1, del 1 al 4: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. En Filipenses 1:21 Pablo escribe: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Filipenses 3:8, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. El mayor tesoro de la iglesia era Cristo. No entiendo por qué eso cambió. Y hoy tenemos puesta nuestra mirada más en personas, en nombres, en movimientos, que en Cristo. Cuando lo que debe mover la vida de la iglesia de forma colectiva y tu vida es Cristo.
nosotros vamos a ser identificados no tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos en Cristo. Y cuando la palabra en Cristo está en la Biblia, el término griego para en significa dentro de Cristo. Vamos a ser identificados por eso, por lo que somos en Cristo. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque yo sé que muchos de ustedes entran a YouTube, redes sociales, y ahorita hay una cantidad de cosas. Yo ayer las estaba viendo y yo estaba asustado de todo lo que yo estaba viendo. La cantidad de necedades, la cantidad de herejías, la cantidad de barbaridades que tú encuentras en internet. Gente distorsionando, descontextualizando las escrituras para su propio beneficio. Y ¿sabes qué es lo más triste? Un montón de gente detrás de estas personas. Así es. Porque buscan algo para ellos. No buscan realmente a Cristo. El mayor tesoro de la iglesia es Cristo. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que estar buscando. Yo pregunto, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas al ser parte de la iglesia? ¿A Cristo? ¿Qué buscas tú como discípulo? ¿A Cristo? ¿Qué buscas tú que nos visitas? ¿A Cristo? Evidentemente, cuando tú te haces un cristiano, muchas cosas se van a resolver en tu vida, pero muchas también se van a complicar. Por ejemplo, lo más seguro es que tu familia te persiga. Lo más seguro es que tu familia te critique porque te hiciste cristiano. Entonces, si Cristo no es tu tesoro, si Cristo no es lo que estás buscando, tú fácilmente dejas la fe en un mes. Así es. Porque tal vez lo más importante es que mi religión es esta, yo no me cambio. La Biblia no habla de religiones, eso no lo inventamos nosotros. Aunque mis amigos teólogos católicos me contradigan en eso. La Biblia no habla de religión. La Biblia habla de relaciones. Es más, la Biblia es un libro de relaciones. Cuando tú vas a la Biblia ves a un Dios que quiere relacionarse con nosotros y personas que se relacionan unas a otras. El mandamiento más importante Jesús lo redujo a dos cosas. Uno, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué es? Relaciones. La religión de Dios es amarlo a Él y amarnos unos a otros, si lo queremos poner de esa manera. ¿Sí? Pero no veo allí ni institucionalidad, ni estructuras, ni cosas de este tipo. Veo gente que amaba profundamente a Cristo. Y eso era lo que predicaban, y eso era lo que vivían. Ese es el mayor milagro. Ahora, la respuesta a ese milagro, ¿cuál es? Vamos a Hechos 3:17. Aquí Pedro lo sacan limpio, ¿no? Bueno, no quiere decir que no lo responsabiliza. Dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta al milagro de la resurrección de Cristo? Al más grande, bueno, arrepentimiento y conversión. Solo hay algo que puede traer descanso a este mundo fatigado por el pecado, y fue la exhortación de Pedro a las personas que los escuchaban y a quienes hacía responsables de la muerte de Jesús: arrepentimiento y conversión. Solo un arrepentimiento verdadero y un corazón vuelto a Dios podía darles tiempo de descanso y alivio. No se trataba simplemente de un cambio de ambiente o de cultura. Se trataba de volver el corazón a Cristo y alejarlo radicalmente del pecado. Esa es la respuesta. Para que vengan tiempos de alivio. Eso me llama muchísimo la atención.
tiempos de alivio. ¿Qué es lo que trae alivio a la vida de una persona? El arrepentimiento y el volverse a Dios, no los milagros, ni siquiera el tener una prosperidad económica, sino realmente volverse a Dios. Eso es lo que realmente trae alivio a la iglesia. Mire, se lo digo porque hoy en día se predica que si tú tienes necesidades económicas, si eres pobre o si estás enfermo, estás mal delante de Dios. Eso se está predicando, eso se está enseñando. Entonces, la meta del cristianismo de hoy es ¿cuál? Tener plata. La nueva realidad radical es la plata, no el arrepentimiento. ¿Estoy diciendo con eso que tenemos que vivir vidas miserables? No, pues trabaja. Sencillo. Maneja bien tus finanzas. Sé ordenado con tu dinero. Eso también lo enseña la Biblia. Pero ese no es el mensaje. El mensaje es arrepentimiento, conversión. La respuesta al milagro de Jesús es que nos volvamos a Él. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio en tu manera de pensar. Y obviamente, evidentemente, un cambio en tu manera de vivir. Pero empieza aquí, en tu manera de pensar. Tú haces lo que piensas. No es al contrario. Lo que haces empieza primero aquí. Entonces aquí es donde tiene que cambiar primero, para que lo demás cambie. No se trata de hacer por hacer. No, para un momento. Examina tu vida. Mira lo que ha sido tu vida hasta ahora, frente a la predicación de las Escrituras, frente a la predicación de la Biblia, y toma la decisión de arrepentirte radicalmente y volverte a Dios, de abandonar el pecado y volverte a Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros como cristianos y lo que el mundo necesita, volverse a Dios. Hace 8 días estaba predicando en Quito ante un auditorio más o menos de unas 500 personas y les hablaba de eso concretamente: volvernos a Dios. Estamos en un mundo lleno de dolor y lleno de cadenas de dolor, porque a la gente se le olvidó que hay un Dios. La gente no tiene temor de Dios. Muchos de nosotros no lo hemos tenido en alguna época de nuestras vidas. Así es. Y las vidas que vivimos en el pasado estaban como estaban porque habíamos perdido el temor a Dios. Necesitamos temor de Dios. Arrepentirnos y volvernos a Dios. Esto es lo que necesita la iglesia, es lo que necesita la gente, es lo que necesita esta sociedad, es lo que necesita la iglesia: temor de Dios. Lo que tenemos es lo que damos hoy a la gente, y todo lo que tenemos es Cristo. Cristo es el mayor milagro que puede ocurrirle a este mundo y el más grande tesoro que puede tener. El cristianismo es Cristo. Las personas allá afuera necesitan ser conscientes de esta realidad. Nuestra respuesta al Evangelio de Cristo es arrepentimiento y conversión. Cristo es todo y nada más. Es todo lo que tenemos y es todo lo que en realidad podemos dar. Muchísimas gracias, hermanos.